Buenos días, yo soy Pablo Antonio Scacchi Bernasconi y hoy vamos a hablar del ciclo cardíaco. ¿Qué es el ciclo cardíaco? Según la definición, ciclo cardíaco es un conjunto de una serie de fenómenos que se repite ordenadamente en el corazón de latido a latido. O sea, son todos los eventos, tanto eléctricos, mecánicos, acústicos, hemodinámicos y electrocardiográficos, que se producen a nivel cardíaco, ¿sí?, de forma ordenada, o sea que tienen una secuencia lógica, ¿sí?, durante la contracción y relajación del corazón. Durante la presentación de hoy vamos a repetir el ciclo cardíaco muchas veces y en cada una de esas repeticiones vamos a explicar un aspecto diferente del ciclo cardíaco. Si nosotros analizamos el potencial de membrana de una fibra sólo-dependiente cardíaca, vamos a observar que tiene un potencial de reposo. Pero periódicamente ese potencial de reposo se altera y alcanza el potencial de umbral. Cuando alcanza el potencial de umbral, se produce el potencial de acción. ¿Qué es el potencial de acción? Una serie de eventos que se producen en el corazón que hacen que se altere el potencial de membrana de forma estereotipada. El potencial de acción incluye la fase 0 de despolarización, la fase 1 de repolarización temprana, la fase 2 de meseta, la fase 3 de repolarización y la fase 4 de reposo. También sabemos que las células cardíacas, estas células, tienen un acoplamiento excitocontráctil. ¿Qué es ese acoplamiento? Que cada vez que se produce un potencial de acción, el corazón se contrae. ¿A qué se debe esa contracción? Al calcio que ingresa durante la meseta del potencial de acción. Como nosotros observamos, cuando comienza el potencial de acción, la fase 0 de despolarización, un poco después aumenta la tensión que se produce el corazón. Cuando termina el potencial de acción con la repolarización, la tensión que realiza el corazón disminuye. Esto es importante porque define el corazón en dos estados, un estado contráctil o sístole o un estado relajado o diástole. También sabemos que el nodo sinusal es el marcapaso del corazón y genera el potencial de acción. Después de generarse este potencial de acción, viaja rápidamente por las fibras miocárdicas auriculares hasta llegar al nodo auriculoventricular, en donde desciende su velocidad y genera un pequeño retraso. Después de este retraso, la velocidad vuelve a aumentar y viaja por el haz de His, la rama derecha y rama izquierda, y posteriormente continúa rápidamente por las células de Purkinje, para terminar en las fibras miocárdicas ventriculares. Lo que va a determinar este sistema de conducción, y en especial el retraso auriculoventricular, es que primero se contraigan las aurículas, se relajen las aurículas, se contraiga el ventrículo y se relaje el ventrículo. Posteriormente, el ciclo va a comenzar de vuelta. Como podemos observar en estas dos circunferencias que representan la contracción y relajación de los ventrículos y las aurículas a una frecuencia aproximada de 75 latidos por minuto, se observa que la sístole ventricular dura 300 milisegundos. En cambio, la diástole ventricular dura 500 milisegundos, siendo considerablemente más larga la diástole ventricular que la sístole. A su vez, se observa que la contracción auricular comienza antes que la contracción ventricular y termina justo cuando comienza la contracción ventricular. Tenemos que aclarar que de acá en adelante, cuando hablemos de contracción o relajación del ventrículo y no especifiquemos nada más, estamos hablando de la contracción o relajación del ventrículo izquierdo. Si nos referimos a la contracción del ventrículo derecho, lo vamos a especificar,
Así lo mismo si nos referimos a la contracción o relajación de las aurículas. Nosotros vamos a empezar a explicar qué sucede con los volúmenes, impresiones ventriculares y los cambios valvulares. Esto se puede empezar a explicar desde cualquier punto, pero nosotros elegimos comenzar a partir de que el punto en que el ventrículo se encuentra lleno, relajado, la válvula aórtica está cerrada y la aurícula ventricular está abierta. Entonces comencemos. Se contrae el ventrículo, comienza la sístole. Al comenzar la sístole, la cavidad ventricular intenta disminuir su tamaño, aumenta la presión y la sangre intenta salir del ventrículo. ¿Para dónde intenta salir? Para la aorta no puede porque tiene una alta presión. Para la aurícula sí puede porque la presión de la aurícula está baja y intenta salir a la aurícula. Pero cuando esto lo hace, rápidamente se cierran las válvulas auriculoventriculares. Y en ese momento se genera una cavidad cerrada. Y en este momento no puede entrar ni salir sangre del ventrículo. Esta fase que acaba de comenzar se llama fase isovolumétrica sistólica. ¿Por qué? Porque al estar cerradas las válvulas auriculoventriculares y aórtica, no puede salir sangre y no se modifica el volumen del ventrículo. El corazón sigue haciendo fuerza, el ventrículo sigue contrayéndose, sigue aumentando la presión aumenta muchísimo, supera a la presión diastólica que tiene la aorta y se abre la válvula aórtica. Al abrirse la válvula aórtica comienza la eyección. Cuando se produce la eyección, la presión sigue aumentando, no tan abruptamente como aumentaba antes, pero lo más importante de esta fase, que ya el ventrículo tiene una válvula abierta, está saliendo sangre y está disminuyendo de volumen. Cuando termina la sístole, el corazón se comienza a relajar, la presión comienza a disminuir y la presión del ventrículo desciende por debajo de la presión de la aorta. Entonces la sangre de la aorta intenta volver un poco al ventrículo. Al hacerlo, se lleva por delante las válvulas y las cierra. Y se vuelve a formar una cavidad cerrada. ¿Por qué? Porque se acaba de cerrar la válvula auriculoventricular y se cierra la válvula aórtica y se forma otra vez la cavidad cerrada y la fase se llama fase isovolumétrica diastólica. Como el corazón sigue relajado y se relaja más, la presión del ventrículo sigue descendiendo, desciende muchísimo hasta por debajo de la presión de la aurícula. Al disminuir por debajo de la presión auricular, la sangre que está en la aurícula va hacia el ventrículo y abre la válvula auriculoventricular y así comienza la fase de llenado ventricular. Posteriormente, el ventrículo está relajado, pero se está llenando. Y esto hace que el volumen aumente muchísimo y la presión que tiene el ventrículo también aumente, pero de forma muy lenta, dependiendo de la distensibilidad del corazón. Entonces nos van a quedar 4 fases, 2 sistólicas y 2 diastólicas. Las sistólicas son la isovolumétrica sistólica y la eyección. Y las diastólicas son la isovolumétrica diastólica y la fase de llenado. Contracción isovolumétrica. Esta fase comienza con el cierre de las válvulas auriculoventricular y termina con la apertura de la válvula aórtica. No tiene variación de volumen, ya que durante su periodo es una cavidad cerrada, ya que están las dos válvulas cerradas. Y lo interesante es que cuando se cierra la válvula auriculoventricular, al comienzo, produce el primer ruido cardíaco. Eyección.
Esta fase comienza con la apertura de la válvula aórtica y termina con el cierre de la válvula aórtica. Tiene dos periodos, un periodo máximo y un periodo reducido. El periodo máximo es el de mayor flujo de salida de sangre y se produce porque la presión del ventrículo izquierdo es más alta que la presión de la aorta. En cambio, en el reducido, la presión del ventrículo izquierdo es menor que de la aorta, pero la sangre sigue saliendo gracias a la inercia. Durante la relajación isovolumétrica, el ventrículo se relaja, disminuye la presión en el ventrículo y hace que se cierre la válvula aórtica. Cuando se cierra la válvula aórtica genera el segundo ruido cardíaco. La presión sigue descendiendo hasta que se abre la válvula auriculoventricular y así termina esta fase. La presión del ventrículo desciende rápidamente y alcanza niveles muy bajos, cercanos a cero. En cambio, la presión de la aurícula se encontraba relajada y se estaba llenando, por lo que la presión en la auricular alcanza niveles relativamente altos. En el momento en que la presión en el ventricular desciende por debajo de la presión de la aurícula, la sangre empieza a entrar al ventrículo y comienza la fase de llenado ventricular. Esta fase de llenado tiene tres etapas: el llenado rápido, la diastasis y la sístole auricular. El llenado rápido se produce gracias a que la presión en el ventrículo es muy baja y la presión de la aurícula es relativamente alta. Esto genera un gradiente de presiones muy grandes y hace que gran cantidad de sangre ingrese rápidamente al ventrículo. Posteriormente comienza la diastasis. En este momento la presión de la aurícula y el ventrículo es prácticamente igual, pero sigue habiendo un ingreso de sangre al ventrículo gracias a que sigue habiendo retorno venoso. Y por último tenemos la cista auricular, que se produce gracias a la contracción de la aurícula, y terminado esta fase comienza de vuelta el ciclo cardíaco. Para resumir, vamos a graficar la presión ventricular, el volumen ventricular y los ruidos cardíacos en función del tiempo. Lo primero que tenemos que hacer es delimitar bien cuáles son las fases del ciclo cardíaco. Teníamos la fase sistólica y la fase diastólica. A su vez, la fase sistólica se puede dividir en fase isovolumétrica sistólica y eyección. Y tenemos en la fase diastólica, tenemos la fase isovolumétrica diastólica y el llenado ventricular. Vamos a comenzar a dibujar estas curvas a partir del mismo punto que comenzamos a explicar el ciclo cardíaco. Cuando el ventrículo se encuentra lleno y relajado, las válvulas aórticas se encuentran cerradas y las aurículas ventriculares se encuentran abiertas. Comencemos. Comienza la contracción ventricular, empieza a aumentar la presión ventricular, que rápidamente supera a la presión auricular. Pero la sangre ventricular no puede ingresar en la aurícula porque rápidamente se cierran las válvulas auriculoventriculares, dando así inicio a la fase isovolumétrica sistólica. En esta fase no hay variación de volumen, ya que es una cavidad cerrada, por lo que la sangre no puede ni entrar ni salir del ventrículo. Pero como hay una gran contracción ventricular, la presión aumenta marcadamente hasta superar a la presión aórtica. Al suceder esto, se abren las válvulas aórticas y así finaliza la fase isovolumétrica sistólica y comienza la fase de eyección. La eyección se caracteriza por una gran reducción del volumen ventricular y un marcado aumento de la presión ventricular. Posteriormente, el ventrículo comienza a relajarse, la presión ventricular desciende
cuando la presión ventricular desciende por debajo de la presión de la aorta, la sangre de la aorta empuja las válvulas aórticas y la cierra, dando así finalizada la fase de sección y comienzo a la fase isovolumétrica diastólica. Durante esta fase no hay variación de volumen, pero como el corazón se relaja, hay una rápida disminución de la presión ventricular. Esta presión desciende por debajo de la presión de la aurícula, que se encuentra relajada y finalizando su fase de llenado. Cuando sucede esto, la sangre que se encuentra en la aurícula ingresa en el ventrículo, abriendo las válvulas auriculoventriculares y finalizando la fase isovolumétrica diastólica. También esto es el comienzo de la fase de llenado ventricular. Esta fase de llenado ventricular se puede dividir en 3 periodos. El periodo rápido, diastasis o contracción auricular. La contracción auricular se va a caracterizar por un aumento de presión ventricular antes de que comience la fase isovolumétrico sistólica. En el segundo gráfico dibujamos el volumen ventricular. Como dijimos al comienzo del gráfico, el ventrículo izquierdo está lleno y se cierra rápidamente las válvulas auriculoventriculares y comienza la fase isovolumétrica sistólica, en la cual no hay variación de volumen y dibujamos una línea horizontal. Al abrirse la válvula aórtica, el ventrículo izquierdo comienza la eyección y tiene 2 períodos, la eyección máxima y la reducida. Nosotros vamos a dibujar primero una línea curva que al principio tiene una gran pendiente porque el ventrículo se vacía rápidamente y posteriormente esa pendiente disminuye porque comienza la eyección reducida. En la fase isovolumétrica sistólica volvemos a dibujar una línea horizontal porque el volumen ventricular permanece otra vez constante. La fase de llenado rápido se dibuja con una curva ascendente y de pendiente elevada. En la diastasis, esa curva se horizontaliza porque el ventrículo se llena más lentamente y al finalizar la fase de llenado está la contracción ventricular y se representa como un pequeño ascenso de la curva de volumen. Los ruidos cardíacos se producen por los cierres valvulares. R1 se produce por el cierre de las válvulas auriculoventriculares, las dos, la mitral y la tricuspidia. R2 se produce por el cierre de la válvula aórtica y la pulmonar. Por lo tanto, R1 comienza inmediatamente después del comienzo de la fase isovolumétrica sistólica y R2 comienza inmediatamente después del comienzo de la fase isovolumétrica diastólica. Muchas gracias.